oveja cuando tiene un pastor? ¿Qué tiene una oveja cuando tiene un pastor? Provisión, alimento seguro, agua seguro. ¿Qué además se encuentra una oveja cuando tiene un pastor? Un lugar seguro para reposar, ¿verdad? ¿Qué tiene además una oveja cuando tiene un pastor? Seguridad, protección. Se siente que acompañada. ¿Qué más tiene? Dirección. ¿Qué más? Disfruta del amor. Camina por un buen camino. ¿Qué más? Esperanza. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré. Tiene esperanza. Entonces, cuando yo leo esto, me digo, bueno, entonces ahí sé todo lo que no tiene una oveja que no tiene pastor. ¿Qué le falta a una oveja que no tiene pastor? Comida, agua, protección, refugio. No tiene dirección, no disfruta del amor, no tiene esperanza. Y cuando Jesús vio a esta multitud y Jesús entendió que esta multitud eran como ovejas sin pastor, hermanos, si Jesús es amor, ¿qué otra cosa podría sentir Jesús por estas personas que no fuera compasión? Y dice que como Jesús sintió compasión, el relato nos sigue diciendo, dice que Jesús les empezó a enseñar y hablar del reino de Dios, y empezó también a sanar a los que estaban enfermos. ¿Se ha puesto usted a pensar qué gran privilegio tenemos nosotros que podemos decir hoy aquí sentados: Jehová es mi pastor? ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Quiere repetirlo conmigo? Jehová es mi pastor. Nada me falta, hermanos. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener presente, aun cuando usted se vea en medio de una dificultad, de un problema, algo que usted no pueda resolver, algo que usted no entienda, algo que llegó a tu vida de tal manera que tú no esperabas. Hermano, tú tienes unas pocas palabras aquí que le van a traer una paz y una seguridad a tu vida. Jehová es mi pastor. Pero saben, hermanos, quiero decirle algo. Decir Jehová es mi pastor es también un compromiso. Porque Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. ¿Mis ovejas qué? Oyen mi voz y me siguen. Así que, si yo digo Jehová es mi pastor, yo tengo que tener un oído ¿qué? Atento a la voz de Jehová. Y tengo que aprender ¿a qué? A seguir a Jehová. A veces las cosas no funcionan bien. ¿Saben por qué? Porque nosotros decimos Jehová es mi pastor, pero no queremos al pastor cerca de nosotros. Porque somos pecadores. No voy a decir que somos humanos, porque humanidad no es sinónimo de pecado. Somos pecadores por naturaleza. Y desgraciadamente tenemos tendencia a apartarnos del pastor. Pero ¿saben qué me dice la Biblia? Que aun cuando yo me alejo del pastor y me meto en problemas, el pastor deja las 99 ovejas y sale ¿a qué? A buscarme. Y arriesga su vida. Y dice Jesucristo: yo soy el buen pastor y doy mi vida por mis ovejas. Y es por eso que hoy nosotros podemos estar aquí felices de haber conocido a Jesús, porque Él dio su vida por nosotros. Pero Jesús no se contenta con tener 99 ovejas. Él quiere tener ¿cuántas? 100. Y aunque hoy somos unos cuantos millones de adventistas del séptimo día, y otras ovejas que el Señor tiene en otro redil, que conviene también traerlas a este redil,
Jesucristo sigue buscando a su pueblo, sigue buscando a sus ovejas, porque Él no quiere 99, Él quiere ¿cuántas? 100 ovejas. Y es maravilloso esta oportunidad que nosotros tenemos hoy de encontrarnos en el rebaño de Dios. Decía que cuando Jesús llegó allí y vio a esta multitud y notó que eran como ovejas que no tenían pastor, Jesús hizo algunas cosas con ellos. Lucas 9:11 dice que Él los recibió. Dice que Él les habló del reino y que también sanó a los que estaban enfermos. Hermanos, saben que cuando Jesús llegó allí, Jesús no podía no haberlos recibido. Porque Jesús había ido a ese lugar con sus discípulos, ¿para qué? Para descansar. La historia bíblica dice que en esos días ellos habían estado tan ocupados echando fuera demonios y sanando enfermos que no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y entonces Jesús lleva a sus discípulos a este lugar y quiere reposar, pero cuando van a reposar se encuentran que ellos dejaron el trabajo acá, pero el trabajo que hizo se fue para donde estaban ellos y llegó primero que ellos. Y Jesús podía no haberlos recibido, pero decidió recibirlos, porque Jesús dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa en qué condición venga, no importa si le aumenta el trabajo, no importa si le aumenta las dificultades, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y si esta mañana entre nosotros hay alguien aquí que está indeciso en cuanto a si voy o no voy a Jesús, porque quizás está mirando y está diciendo: es que tengo que arreglar algo antes de ir a Jesús, es que tengo que mejorar algo antes de ir a Jesús. Yo quiero invitarte hoy a que des el paso y vengas a Jesús, porque lo que tú necesites cambiar solamente lo vas a cambiar si vienes a Cristo. Por eso es que a Él no le importa cómo tú llegas a Él. Él en lo que piensa es en cómo tú vas a quedar después que llegas a Él. Así que ven a Jesús, no importa cómo estés, porque el que viene a Él, Él no le echa fuera, lo recibe. Así que siguiendo la lectura, vamos a encontrar que Jesús enseguida se puso a trabajar con ellos, ¿verdad? Dice que vio a la gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. ¿Cómo podría dejar Jesús a esas personas ante tanta necesidad? Saben que nosotros los adventistas del séptimo día estamos teniendo un pequeño problema. Hemos aprendido tanto de profecías que de alguna manera nosotros, ¿cómo decirlo? A ver si encuentro la palabra correcta. Hemos perdido un poco el sentido de urgencia. Yo recuerdo una vez que estaba en una reunión, nos citaron los gobernantes de cierta ciudad para hablarnos a nosotros, para ver si de alguna manera los pastores podíamos influir para que una situación que estaba ocurriendo no ocurriese. Nos citaron y nos dijeron: hay un problema en Irán y los Estados Unidos, hay que influir a través de las iglesias de alguna manera para que esa guerra no se dé, porque si esa guerra se da, puede ser que haya, ¿se acuerdan? Eso fueron unos años atrás, 2 o 3 años atrás, quizás no, 5 años más o menos. Si esa guerra se da, decían estas personas, puede ocurrir que se desate una tercera guerra mundial. Cuando yo oí esa palabra y alguien dijo: y una tercera guerra mundial, ustedes saben que va a terminar en la destrucción del mundo y la humanidad. Y yo estaba ahí sentado muy tranquilo y yo le dije: pueden estar tranquilos, la tercera guerra mundial no se va a dar, porque este mundo no lo van a destruir los hombres. Y nosotros sabemos eso, ¿por qué? Porque lo leemos en las profecías.
Pero ese estudio de las profecías a veces nos hace pensar de esta manera. Ok, no hay que correr tanto. No hay que apurarse tanto porque todavía falta que pase esto y falta que pase aquello y falta que pase lo otro y falta que pase una cosa más y ahí vemos. Y hay personas que no han estudiado las profecías y cada vez que oyen que algo está pasando por el mundo creen que es el fin del mundo. Pero nosotros, como hemos estudiado tanto la profecía, decimos, no, todavía no es el fin. Eso es solamente el principio de ¿qué? De dolores. Y hemos sido conducidos a algo que se llama la procrastinación. ¿Cuántos saben lo que es? Y yo diría aquí, procrastinación espiritual. Así mismo, hermano. Yo no lo quería decir de una manera tan directa. Yo tenía aquí unas palabras bonitas para explicarlo. Se las voy a leer, porque no quiero lastimar los sentimientos de nadie. Mire, hermano, es un complejo trastorno del comportamiento que a todo el mundo nos afecta en mayor o menor medida. O sea, no es solamente a algunos, a todos de alguna manera que nos afecta. ¿En qué consiste? Consiste en postergar de manera sistemática aquellas cosas o tareas que nosotros debíamos ¿qué? Hacer. Entonces, no las hacemos porque en lugar de ellas empezamos a colocar ¿qué? Otras cosas que son un poco ¿qué? Más placenteras. En Proverbios dice que el dormilón nunca sale a trabajar porque le gusta más dormir. Y saben que nosotros hemos perdido un poco el sentido de urgencia. Jesús vio a esta gente y aunque él había ido a ese lugar a descansar con sus discípulos, Jesús enseguida se puso a trabajar. Pero saben, nosotros hubiéramos dicho quizás, no, vamos a descansar un poco y después ¿qué? Trabajamos. La procrastinación espiritual, hermano, nos ha llevado a descuidar un poco la misión a la cual fuimos llamados. Porque pensamos que todavía tenemos tiempo. Todavía hay tiempo. Y como todavía hay tiempo, no hace falta que yo ¿qué? Me apure tanto. Y alguien viene diciéndome, oye, mira, hace falta hacer, oiga, hermano, espérese todavía, mire, en la profecía vamos por aquí, coja calma. Y así nos hemos ido poniendo un poquito perezosos. En palabra del hermano Jesús, aquí presente con nosotros ya, haraganes. Nos hemos puesto un poco perezosos en cuanto a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Pero déjenme decirle algo. Esto no lo leí en ninguna parte. Esto es una conclusión a la que llegué yo solo. Así que a lo mejor estoy equivocado. Es una opinión, no es un hecho. Es una opinión. A mí me parece que la procrastinación la inventó el diablo. La inventó el diablo. La haraganería. Dejar una cosa para después. Ir dejando las cosas para después, hermana. Para después. Eso afecta a los estudiantes en manera muy especial. Nos afecta a veces en la casa también. Vamos dejando las cosas para después. Nos afecta también en nuestro trabajo. Vamos dejando algunas cosas y después andamos corriendo. Y nos afecta también en la vida espiritual. Vamos dejando para después la oración y no oramos. Vamos dejando para la lectura y no leemos. Vamos dejando para después el culto en la iglesia y no vamos. Vamos dejando para después la obra misionera y tampoco la hacemos. Y así nos va pasando de alguna manera u otra. Yo creo que el diablo inventó esto. Dicen que estaba un predicador una vez soñando que estaba el diablo con sus demonios reunidos. Y que el diablo dice, hace falta inventar un método que nosotros podamos utilizar para hacer que la humanidad se pierda. Y uno de los demonios que estaba en el concilio dijo, bueno, yo tengo una idea. Tenemos que difundir la idea de que Dios no existe. Y dice que el diablo se quedó así como pensando y dice, bueno, en eso hace rato que han metido está la teoría de la evolución y no ha dado los resultados que esperábamos. Todavía hay gente que cree que Dios existe y aún los que estudian la teoría de la evolución a veces creen en un ente superior, aunque no se atreven a decirle Dios, pero
Hablan de un ente superior o de una fuerza externa y entonces él dice, no, ese no es la solución. Vamos a pensar en otra cosa. Y dice que otro se pone a pensar y dice, bueno, pues vamos a decirle a la gente que hagan lo que quieran, que no hay juicio. El diablo se pone a pensar y dice, no, de alguna manera u otra, todo el mundo sabe que un día le va a tener que dar cuentas a Dios, de alguna manera u otra. Y entonces viene uno y dice, mira, mi idea es esta. Vamos a decirle a la gente, Dios existe. Excuse me, sir. Ok. Déjenlo que se siente tranquilo ahí. Déjenlo tranquilo ahí. Ok, hermano. Thank you. Ok. Entonces, les decía que entonces el demonio, el tercer demonio vino y le dice, mira, vamos a decirle a la gente que Dios existe, ok, que crean que Dios existe. Vamos a dejar que la gente siga creyendo que hay un juicio. Pero les vamos a decir que no se preocupen porque eso todavía ¿qué? Tarda. Todavía falta mucho. Y saben que el diablo se puso contento porque esa idea sí le iba a funcionar y le ha funcionado. Mucha gente hoy no está aquí sirviéndole a Jesucristo porque lo está dejando ¿para cuándo? Para después. Algunos que son estudiantes, por ejemplo, dicen, para cuando me gradúe. Después que se gradúan, no, cuando consiga una mejor posición en mi trabajo. Cuando me case. Después que se case, no, cuando vengan los hijos. Después cuando los hijos crezcan. Y después cuando me jubile. Y después se mueren y no vienen a Cristo. Así que el diablo ha hecho eso. Pero saben que aunque el diablo ha inventado esto, saben que él no padece de eso. Si usted se va a Apocalipsis 12:12, dice, ay de la tierra y sus moradores, porque el diablo ha venido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. O sea, ¿se dan cuenta cómo es? Nos hace creer a nosotros que nosotros tenemos ¿qué? Tiempo de sobra. Tiempo para perder. Como dicen algunos, estoy matando el tiempo. Pero resulta que nadie mata el tiempo. El tiempo es el que mata a la gente. Y dice, el diablo nos hace creer, tienen tiempo. No se apuren. No den el paso a Cristo. No hagan nada para salvar a nadie. Todavía falta tiempo. Pero él mismo anda como qué? Como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que cuando Jesucristo ve a esta gente y ve que esta multitud llega a él, aunque él había ido allí para estar con sus discípulos, él no podía detenerse, tenía algo que hacer, porque Jesús sabe que el tiempo es ¿qué? Corto. Y él no quiere 99 ovejas. ¿Cuántas quiere él? Todas. Las 100. Y va a trabajar por todas. Y ahora Jesucristo empieza a enseñarles, las horas empiezan a pasar, el día empieza a terminarse y los discípulos le dicen a Jesús, oye Jesús, nosotros vinimos aquí a descansar y hemos estado todo el día haciendo lo mismo. Hace falta ya que despidas a la gente para que se vayan por ahí por las aldeas y los poblados a conseguir donde dormir y algo para comer. Pero entonces Jesús le dice esta frase que fue nuestro versículo de lectura bíblica para hoy, Mateo 14:16. No hace falta que ellos, ¿qué? Se vayan. Dadles vosotros de comer. Si usted se va a Marcos y se va a Juan, usted va a ver que los discípulos pegaron un grito en el cielo. Porque los discípulos dijeron, sacaron la cuenta, solamente en pan eran más de 200 denarios, o sea, 8 meses de trabajo. Esa fue la cuenta que sacaron ellos rápido, porque los humanos somos matemáticos, y más cuando la economía, espérate un momentico.
Sacaron la cuenta rápido y por arribita así hicieron un estimado de la gente que estaba allí, sin contar a la mujer y los niños. Y le dijeron a Jesús: Jesús, solamente en pan son 8 meses de trabajo. Y Jesús les dijo: ¿y qué tienen ustedes por ahí? Salgan a ver qué tienen. Y salieron. Y Andrés llegó con 5 panes y 2 peces. Y lo presentó a Jesús. Y dijo: solamente tenemos esto. Como diciendo, aquí no hay solución. Pero hermano, qué maravilloso es que nosotros seamos como este niño. Porque los panes no eran de los discípulos. Los panes eran el almuerzo de un niño. No sé si es que el muchachito estaba tan entusiasmado con las cosas de Jesús que su mamá le preparó un almuercito y lo envió con algún amigo, algún familiar, y le puso algo de comer. Y este muchachito que llevaba su almuerzo le dice, oyó a los discípulos diciendo: la comida no alcanza. Parece que el niño, ¿saben? En la iglesia se sientan siempre adelante. Parece que él estaba sentado bien adelante y oyó cuando Jesús le dice a los discípulos: salgan a ver qué hay. Y yo me imagino a este muchachito tímidamente llamando a Andrés, o decididamente, porque los niños también son bien decididos, y diciéndole: mira, yo tengo algo aquí para cooperar. Quizás Andrés lo miró como diciendo: bueno, si aparecieran 100 o 200 más con algo así, pudiera ser que algo se resolviera, pero con esto solo no. Y cuando vio que no llegó nada, fue donde estaba Jesús y le dice: mira, Jesús, esto es todo lo que ha aparecido aquí: 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús les da una orden: hagan que la gente se siente, ¿dónde? En la hierba. Ahora, hermanos, ¿de qué manera debía sentarse la gente en la hierba? Mateo no lo dice, pero sí lo dicen los otros, como Marcos. Vamos a leer un momentico Marcos capítulo 6, versículos 35 al 38. Dice, vamos a leer versículo 38. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y a ver, después de averiguar, le dijeron: 5 y 2 pescados. Les mandó que hiciesen recostar a todos en grupos sobre la hierba verde. ¿Y de cuánto debían ser los grupos? De 100 y de 50. Y aquí hay otro detalle en el que yo me quiero detener esta mañana. Dios quería hacer un milagro. Jesús quería hacer algo maravilloso. Pero Dios es un Dios de orden. Y Dios, aunque no va por la lógica humana, Dios actúa según la lógica que Él conoce, que es más alta que la nuestra. Y Dios tiene métodos. Algunas personas creen que las cosas de Dios se hacen así, pero Dios tiene métodos. Y si nosotros miramos la historia bíblica, nosotros nos vamos a dar cuenta en muchos pasajes que Dios por varias ocasiones mandó a su pueblo a reunirse por grupos. ¿Saben por qué? Porque cuando el pueblo está organizado en grupo, el trabajo es más eficaz. Por eso es que el hermano Elena G. de White escribió: la formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano ha sido presentada por uno que no puede, ¿qué? Fallar o errar. Noten lo que dice ella, que la formación de pequeños grupos como base. ¿Cómo qué dice ella? ¿Para qué sirve la base? Es el fundamento, el sustento. Saben, a veces nosotros andamos por ahí corriendo de un lado para otro, predicando, cantando, invitando, y no tenemos el resultado que deberíamos tener. ¿Saben por qué? Nos falta la base. Jesús podía haber repartido los alimentos así, ¿sí o no?
Tenía poder para haberle dicho a los panes, arriba panes, a la boca de todo el mundo. ¿Sí o no, hermanos? Pero él quería a sus discípulos, ¿qué? Participando con él en la obra. Pero no les dijo a los discípulos, salgan ahí como locos. Les dijo que hay que establecer un método. Y ese método consiste en que ustedes me van a reunir a la gente por grupos. Y entonces ustedes van a ir a esos grupos y le van a llevarlos. Yo me imagino, todo el día habían pasado de esa gente ahí. Algunos no comieron en todo el día, pero algunos de ellos llevaban 2, 3 días, 4 días y hasta más de 5 días sin comer, porque eran pobres. Y en aquel tiempo había necesidad de alimento. El niño llevaba un almuerzo, 5 panes y 2 peces, pero eso era una comida bien común. Y los panes eran de cebada, que era el peor pan que se podía conseguir en aquel tiempo. O sea que eran gente, la mayoría pobres. Y algunos llevaban varios días sin comer y algunos solamente comían una vez al día. La cuestión es la siguiente, hermanos. Jesús establece un método. Y sus discípulos, porque siguieron aquel método, pudieron hacer la obra de manera efectiva. Y dice que la obra fue tan bendecida que al final hasta sobró. Donde no había, ¿qué pasó? Sobró. Y les alcanzó para llevarle a otros que estaban en los pueblos y las aldeas que no habían venido hasta el lugar de reunión. Y nosotros tenemos que aprender, hermanos, de cómo es que Dios obra. Y los grupos pequeños son el método de Dios para evangelizar. Lo han sido desde siempre. No es un invento de ahora. Lo han sido desde siempre. La iglesia cristiana en el primer siglo se reunía en grupos pequeños. ¿Cuándo la iglesia dejó de hacer su obra? Cuando empezó a reunirse en templos. Lea la Biblia. Los cristianos iban a hacer los cultos, ¿dónde? En casas. ¿Quién inventó que los cristianos se reunieran en templos? A través de Constantino. Empezaron a hacer templos. Y la iglesia católica, pues, empezó a construir aquellas catedrales inmensas y ahí empezó la gente. Y eso trajo ¿qué? Una mortandad espiritual. Y hoy en día nosotros creemos que la iglesia crece cuando cada un año o dos tenemos que tumbar las paredes y hacer el templo más grande. Cuando contamos y decimos, tengo una iglesia de 5,000 miembros, ahora tengo una iglesia de 10,000 miembros. Pero la iglesia no crece así. La iglesia de Dios crece cuando se multiplica. Cuando donde había una iglesia, ahora hay 5 iglesias. Pero si usted sigue teniendo una iglesia, aunque tenga 10,000 miembros, esa iglesia no está creciendo. La iglesia debe multiplicarse. Porque eso fue lo que pasó con la iglesia cristiana. Se multiplicaba, iban apareciendo nuevos lugares donde se iba poniendo el nombre de Dios. Ese era el plan de Dios. Claro, porque yo vengo aquí y me meto entre la multitud y ya. Y aquí puedo ser un procrastinador cómodo, porque alguien está haciendo, y a veces vemos unas pocas personas haciendo todo el trabajo, pero no hay bendición más grande que un grupo pequeño. Yo soy de un grupo pequeño. Hoy en Cuba está reunido el pastor David John Chicho. ¿Han oído hablar de él? Este es el pastor que tiene la iglesia más grande del mundo, en Corea. En Seúl, en Corea. Su iglesia en el 2007 tenía 830,000 miembros. Daban 7 cultos. Y no alcanzaba para todos los miembros de la iglesia. 7 cultos al día. ¿Cómo este pastor logró una iglesia tan grande? Y déjenme decirle que la iglesia fue tan grande que el lugar que ellos compraron para establecer el auditorium que tienen, que usted lo mire y parece un estadio, ya no ocupó la gente y tuvieron que hacer iglesias en otro. Porque cuando una iglesia crece tiene que multiplicarse. Y todo Seúl está lleno de iglesias pequeñas que ellos han ido construyendo. Y cuando digo pequeño,
Sí, déjame decirle, cuando él dio su primer culto, su primera reunión, eran 6 personas. Entre las 6, una señora que entró porque estaba lloviendo y vio la oportunidad de guarecerse de la lluvia. No, pero no se rían. El Señor trae a la gente a la iglesia de alguna manera. El tiempo se me fue, hermanos. Ya los discípulos están al decirme, oye, manda a esta gente que vayan a comer por ahí, porque entonces, bueno, ya voy a terminar en unos minuticos. Denme unos minutos nada más, hermano. Miren, déjenme decirle, es maravilloso. Este hombre hoy está en Cuba y toda esta semana la ha pasado dando seminarios para los líderes de todas las iglesias. Y mi esposa tuvo la oportunidad de participar en uno de estos seminarios. Y este hombre ha hecho una obra maravillosa. ¿Saben cómo él empezó con su iglesia? En su casa, allí en una sala de una casa. Como le dije, 6 personas y uno estaba ahí por la lluvia. Pero saben que este pastor no tenía buena salud, por eso le dieron de baja del ejército. Y él venía vendiéndole a su idea, vendiéndole a la iglesia, proponiéndole a la iglesia la idea de formar grupos pequeños hacía ya algún tiempo. Y algunas personas de la iglesia no estaban de acuerdo. Porque para muchas personas no sé qué es lo que hay con los grupos pequeños. Y no aceptaban. Y el pastor estaba ahí corriendo de un lado a otro, atendiendo a los hermanos, atendiendo a los enfermos, haciendo todo el pastor solo, prácticamente solo, hasta que un día el pastor tuvo un colapso, fue internado en un hospital y el médico le dijo, mire, usted tiene que retirarse de esa obra de pastor, porque ya usted no resiste, su salud no le ayuda para esa obra. Así que cuando vinieron los líderes de la iglesia a visitar al pastor, el pastor les dijo, miren, hay que nombrar un nuevo pastor, como le dicen, un senior pastor en la iglesia, porque ya yo no puedo ejercer más como pastor. Mi salud no me lo permite. Y ahí los hermanos enseguida se pusieron ¿qué? Tristes. Y alguien dijo, pastor, ¿y cómo era aquello que ustedes nos estaba explicando de los grupos? Y entonces ahí sí funcionó la idea. Y se pusieron de acuerdo, se entrenaron, dividieron la iglesia en células, en grupos pequeños o en como ustedes le quieran llamar. Y a partir de ese momento fue que la iglesia tuvo el crecimiento tan rápido que tuvo. Desde el momento en que se dividieron en grupos pequeños. Multiplicaron la iglesia, pero multiplicaron también los líderes. Porque ahora cada grupo pequeño necesitaba ¿qué? Líderes. Aquí tenemos unos cuantos cantantes, pero si nos dividimos en grupos pequeños, más gente tiene que cantar. Más gente tiene que predicar. Más gente tiene que orar. Y eso fortalece a la iglesia. Porque la iglesia no puede ser fuerte si sus miembros no son fuertes. ¿De qué color es la sal? ¿De qué color? Blanca, ¿verdad? ¿Y de qué color son los cristales de sal? ¿Se dan cuenta? Esta iglesia puede coger su color solamente si los miembros se unen ¿para qué? Para darle ese color. La sal es blanca cuando usted pone todos los cristales de sal ¿cómo? Juntos. Si los tiene separados son ¿cómo? Transparentes, no tienen color. Entonces nosotros, hermanos, necesitamos unirnos y unirnos para servirle a Dios de acuerdo al método de Dios. El método de Dios para este tiempo y para todos los tiempos ha sido la formación de grupos pequeños. Jesús quería hacer un milagro y para hacer este milagro mandó a que el pueblo que estaba ahí se dividiera ¿qué? En grupos pequeños. Concluyo. Se multiplicaron los panes y los peces. Todos comieron y todos quedaron ¿cómo? Satisfechos. Pero yo me imagino que nadie en aquella multitud quedó más satisfecha que el niño que donó sus panes y sus peces, ¿verdad? Yo me imagino cómo él regresó a la casa.
no durmió esa noche. La mamá pensando, wow, ¿quién iba a decir que estos pancitos y estos peces iban a ser parte de la historia sagrada de la humanidad? Hermano, yo no sé con qué tú puedes aportar hoy al Señor. Tú sabes cuál es tu talento. Tú sabes qué es lo poco que tú puedes hacer. Dios te puede usar y tú también puedes llegar a ser parte de la historia sagrada de la humanidad. Por ti, muchos que hoy andan como ovejas sin pastor pueden quedar satisfechos. Dios nos quiere usar a nosotros. El próximo mes estaremos en campaña en la iglesia. ¿Qué vamos a estar haciendo para que esa campaña sea un éxito? Cada uno tiene algo que puede hacer. Aunque parezca pequeño, insignificante, ¿cuál será el secreto de nuestro éxito, hermanos? Humildad, número 1. ¿Quién sabe el nombre del niño que donó los panes y los peces? ¿Se puso bravo por eso? ¿Dio una pataleta porque su nombre no se mencionó en la Biblia? No importa. No importa el nombre. Humildad. Unidad. Humildad, unidad, santidad. Porque Dios no puede bendecir lo pecaminoso. Tenemos que andar en santidad de vida. Y necesitamos actuar. Dios nos ayude, hermanos, para que eso puedan ser los propósitos de nuestros corazones. Mi pregunta para terminar: ¿cuántos se proponen ponerse en las manos de Dios? Con todo lo que tienen, talentos, dones, lo que sea, lo que Dios pida, para cooperar en su obra de acuerdo al método divino. ¿Cuántos se proponen eso, hermanos? Dios nos ayude, hermanos, y que así sea, para la gloria de Dios. Amén.